Ahora sí, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho bien, te escucho bien. Bueno, perfecto. Ok, muy bien. Bien, entonces, pues estamos dándole la bienvenida a Walter y a Pablo, ¿no? Sí, correcto. Nos Ok, acompañan de KPMG en Argentina. perfecto. Wow, ¿cómo acorta la distancia esto? Sí, ¿cómo estás, Vicky? Mucho Hola, gusto. Walter, ¿cómo has estado? Bien, a ver, aquí estoy. Sí, 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 perfecto, perfecto. No, en serio, que cómo acorta la distancia esto, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo solía hacer algunos eventos, fui a Colombia un par de veces a dar charlas de cyber y era todo un evento. Y viajar me llevaba una semana, ahora lo organizamos en muy poco tiempo. Sí. Precisamente una de las cosas que estábamos hablando ahora es, bueno, cuando se van a reanudar, pues, los viajes, si estás de acuerdo, y Pablo, para poderles hacer la seguridad y cómo afrontar ataques de ransomware. Nos parece bien interesante este punto, sobre todo en la actualidad, como estamos viviendo el comercio hoy en día y todos estos cambios que nos han llevado y nos han obligado a hacer unos cambios bien importantes en los temas en materia de seguridad, temas que antes de pronto eran impensables o no los habíamos contemplado y que sencillamente este tema de la pandemia lo que ha hecho es acelerar todo un proceso. El control de las ciberamenazas en el mundo de la mano de expertos nacionales e internacionales, como es nuestro invitado especial el día de hoy, que es KPMG. ¿Qué podemos hacer para fortalecer la infraestructura y evitar ataques de ransomware? Muy importante, y por eso hoy, muy especialmente, de la mano de KPMG, estamos dándole la bienvenida a Walter Risi y a Pablo Almada. Quisiera aprovechar para presentarles ambos. Tal como ustedes lo saben, pues MAFE está atrás de la cámara y ha organizado toda la logística y la parte técnica de de toda esta conferencia. Entonces, con Walter, pues es el líder global de ciberseguridad de IoT, de KPMG Argentina. Tal como estábamos comentando, pues muy importante tener esta conexión y ver tan lejos y tan cerca que estamos precisamente hoy con estos nuestros invitados de Argentina y pues nadie podría decirlo, estamos directamente conectados con ellos. Walter es socio de asesoría en tecnología y ciberseguridad de KPMG en Argentina. Durante su carrera de 20 años, ha asistido a importantes empresas en la aplicación de mejores prácticas de gestión tecnológica, ciberseguridad, transformación e ingeniería de software. Ha liderado tanto equipos de consultoría tecnológica como fábricas de desarrollo de software. Actualmente se encuentra particularmente focalizado en conjunción de agilidad y ciberseguridad para acompañar la transformación digital. Muy importante, Walter, bienvenido. Gracias. Asimismo, quiero pues darle la bienvenida también a Pablo Almada, quien es el director de IT Advisory en KPMG, también Argentina. Bienvenido. Pablo posee más de 10 años de experiencia en áreas de tecnología de importantes organizaciones públicas y privadas a nivel local e internacional. Actualmente se desempeña como gerente del área de IT Advisory, especializándose en ciberseguridad. Posee un profundo background en sistemas de control industrial y ha liderado un importante número de proyectos relacionados como workshops de capacitación, asesoramiento y diseño de redes en diferentes compañías, principalmente del rubro oil and gas, energy, manufactura en Argentina y Latinoamérica. Bienvenido, Pablo. Entonces, pues vamos a ir dándole MAFE, como saben, va a ir dándole ingreso a las personas que estarán ingresando a la sala y Walter y Pablo pues son todo el público de ustedes. Perfecto. Bueno, Perfecto, muchas gracias. Vicky y todo equipo AnCham, muchas gracias por confiar en nosotros, invitarnos una vez más como KPMG y en particular a mí y a Pablo para ser parte de un evento con ustedes. Pablo, Muchas si querés gracias. andar presentando, ¿sí? Vas compartiendo nuestra presentación. Como les adelantaba Victoria, Vicky, asumí que es Victoria, vamos a estar hablando de cómo hoy se combinan dos elementos que son claves en nuestro mundo digital. ¿Sí? El mundo Perfecto. digital tiene una parte blanca y una parte más oscura. Entonces, ¿cómo se combina
todo el mundo del aprovechamiento de los sistemas ciberfísicos, esto es IoT, sistemas físicos que son controlados por IT, con una amenaza que si están leyendo los periódicos van a ver que es cada vez más fuerte, que es el tema del ransomware. Cuando combino esos dos mundos, ¿qué es lo que nos pasa y qué es lo que podemos hacer al respecto? Entonces, Pablo, te invito a pasar un poco más. ¿Sí? Pasa un poco más, que ya hicimos esta presentación. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de qué es lo que sucede a nivel global con transformación digital y en particular el mundo de IoT. Voy a empezar como para disparar algunas ideas con algunas cifras que salen de un estudio que hizo Forrester específicamente para KPMG. De ese estudio, que es de más o menos mediados del año pasado, un 63%, recuerden que ya estábamos en pandemia, de las organizaciones consideraban que quieren aumentar moderadamente o significativamente su presupuesto para transformación digital. Creo que no hace falta decirlo, las organizaciones venían ya con un envión fuerte en lo que era transformación. La pandemia en muchos casos no hizo más que acelerar esa transformación, quizás no en todos los casos teniendo las medidas de protección adecuadas. Fue como un aceleramiento muy repentino. Si pasamos a la siguiente, Pablo. En particular, ¿en qué lugares es donde se hizo mayor inversión en transformación digital? ¿Sí? Bueno, algunos quizás fueron muy específicamente dirigidos por la pandemia, como son las herramientas de colaboración, ¿sí? Que es el primer punto, que fue un elemento en el cual hubo que hacer un nivel de inversión quizás inesperado y repentino. Pero si vamos un poquito más abajo y muy cerquita, tenemos Cloud Computing, integración de sistemas e Internet of Things, que son esos tres temas posiblemente los que más nos interesan para esta charla. Cloud Computing es lo que nos permite hoy en día tener dispositivos conectados que recolectan gran cantidad de datos que nos permiten ser aprovechados en el mundo físico. La integración de los sistemas nos habla de la integración de distintos tipos de sistemas que antes estaban separados. Sistemas físicos, por ejemplo, sistemas de producción con sistemas de IT. Y la Internet of Things, o sea, los sistemas ciberfísicos, sistemas físicos que son modelados por IT, nos permiten todo un sinfín de nuevas posibilidades, ya sean eficiencias, diferentes modelos de negocio, pero a la vez nos traen un nuevo tipo de amenaza. Antes las amenazas, las ciberamenazas, afectaban solamente lo que era el mundo digital. Al momento que nosotros empezamos a controlar el mundo físico por el mundo digital a través del Internet de las Cosas y sus variantes, como el Internet de las Cosas industriales, que es lo que va a focalizarse más esta charla, esas amenazas que antes solamente afectaban el mundo digital, potencialmente pueden empezar a afectar el mundo físico. Y cuando hablo de una amenaza que afecte el mundo físico, lo que estoy hablando es de, por ejemplo, que pueda existir un accidente industrial ocasionado por un ciberataque, que pueda haber una parada de planta, que pueda haber una parada de equipamiento, que un lote de producción se vea afectado o se vea perdido a raíz de un ciberincidente. O como, si estuvieron leyendo las noticias de las últimas 2-3 semanas, como pasó en Estados Unidos en la planta de Oldsmar, en Florida, una planta de purificación de agua, donde un ciberatacante subió los niveles de hidróxido de sodio. O sea que incluso la conexión del mundo digital con el mundo físico, si no es adecuadamente protegida, hasta puede poner vidas humanas en riesgo. Por eso es que estamos hoy charlando de esta conjunción de estos dos temas. Pasamos a la siguiente, Pablo. ¿Sí? Hablando específicamente de esta conexión del mundo digital y el mundo físico, esto va a ser cada vez más preponderante. ¿Sí? Este es del mismo estudio que esto de Singularity University. Se estimaba que en el 2015 había 15 miles de millones de dispositivos hiperconectados. Conectados. Cuando hablo de dispositivo conectado, hablo desde un sistema de planta que está conectado a Internet, puede ser un sensor, por ejemplo, está conectado a Internet para hacer un procesamiento de datos en la nube, por ejemplo, hasta una cámara de seguridad. En el 2020 se estima que hay más de 50 miles de millones, y en el 2030 más de 500 miles de millones de dispositivos conectados. O sea, vamos a estar cada vez más rodeados de dispositivos que están conectados a Internet, que si no están adecuadamente securitizados, pueden exponernos a cosas como las que comenté, u otras que pueden parecer más inocentes, pero no lo son. Si siguen las noticias de seguridad, como comentaba hasta hace poquito, hace unas 2 semanas, un grupo de hackers logró vulnerar cámaras de seguridad a lo largo de todo el mundo, que son en definitiva dispositivos conectados, con lo cual se publicaron en un sitio determinado imágenes de todo tipo de cámaras de seguridad. Entonces, reforzando lo que digo, cuanto más nuestro mundo físico está conectado con el mundo digital, más medidas de protección que tenemos que tener, porque las ciberamenazas empiezan a invadir nuestra vida real, no solamente la vida digital. Pasamos un poco más, Pablo, a la siguiente. Sí. Y
al aumentar el nivel de dispositivos conectados, no solamente aumenta el impacto de un posible ataque, sino que también aumenta la dificultad o la complejidad de proteger esos dispositivos. Muchos de los dispositivos que llamamos IoT, desde cámaras hasta otro tipo de dispositivos, muchas veces no fueron diseñados pensando en la ciberseguridad. Muchas veces, como son hardware restringidos, ¿sí? Lo que más nos preocupa es que funcionen bien, que funcionen dentro de las limitaciones que tiene el hardware, que cumplan con su función, pero no siempre son adecuadamente protegidos. De este mismo estudio que mencioné al principio de Forrester, se estima que un 67% de las organizaciones que participaron reportan un ciberataque que tiene que ver justamente con dispositivos que no tienen el suficiente nivel de supervisión, o sea, de monitoreo o de protección. En la medida que nuestra nube de dispositivos sea mayor, más complejo va a ser la protección, o más cuidados vamos a tener que tener en la protección. Y como dije antes, mayor puede ser el impacto al estar relacionados con un proceso físico. ¿Sí? Pasamos un poco más, Pablo. ¿Y qué motiva todo este crecimiento de dispositivos conectados? Básicamente todo el potencial que tiene tener dispositivos físicos conectados al mundo digital. ¿Sí? En particular, ¿qué nos permite la Internet de las cosas en sus diferentes variantes, ya sea de consumo, médico, industriales? Nos permite convertir a la transformación digital en algo palpable en el mundo físico, mejorar la eficiencia y toma de decisiones. Por ejemplo, las plantas industriales que están empezando a usar sensores pueden predecir mucho mejor, por ejemplo, cómo tienen que hacer sus paradas de mantenimiento a través de tener mucha más información en tiempo real de sus procesos. Mejorar la rentabilidad precisamente a través de ese tipo de predictibilidad que me da la mayor conexión entre esos dos mundos, ¿sí? Y también, por supuesto, nuevas fuentes de ingresos. Hay nuevos tipos de negocios que están surgiendo a través del Internet de las cosas. Por ejemplo, nuevas formas de seguros, nuevos dispositivos relacionados con la salud, de monitoreo de la salud de un paciente. Hay nuevos tipos de negocios y productos que surgen específicamente a través de este tipo de tecnología. Y como reforzando lo que digo antes, cuanto más se esparce, cuanto más sensible es ese uso de la tecnología física controlada por el mundo digital, mayor puede ser el impacto de un ciberataque a ese tipo de infraestructura. Pasamos una más, Pablo. Hablemos un poco de ransomware ahora, ¿no? Vámonos desde el mundo, desde todas las posibilidades que nos da los sistemas ciberfísicos, a las posibles amenazas o las cosas que están dando vueltas desde el mundo del riesgo, del mundo de los ataques, ¿sí? Si ustedes estuvieron atentos a las noticias también, habrán visto que el 2020 fue un año bastante caracterizado por los ataques de ransomware, ¿sí? Posiblemente muchos de los que estén acá, o la mayoría, conozca lo que es un ataque de ransomware, pero para el que no, o el que lo quiera repasar, vamos a decirlo en forma muy, muy simple. Un ataque de ransomware es un tipo de malware, o sea, un software malicioso, que lo que hace básicamente es encriptar los datos que tengo en mi infraestructura, y lo que me pide es un rescate típicamente en bitcoins y en cifras que se traducen a miles de millones de dólares, perdón, a millones de dólares, realmente son cifras muy grandes. Y en caso de que yo no pague ese rescate en Bitcoin, lo que va a hacer ese software malicioso es incrementalmente borrando esos datos. Con lo cual, si yo no logro recuperarme por mis propios medios, por ejemplo, con mecanismos de backup, o no pago el ransom, el rescate, yo voy a perder mis datos. Mientras dura el ataque de ransomware, además, yo tengo gran parte de mi empresa paralizada. O sea, me enfrento a diferentes tipos de cosas. Por un lado, me enfrento a la posibilidad de perder mis datos, pero por otro lado, mientras tengo los datos tomados, la empresa queda parcialmente paralizada. Hay varias empresas que han estado días sin atender o volviendo a una operación manual, ¿sí? Porque, por ejemplo, sus sistemas de cajas fueron afectados por ransomware y no podían atender. Tenían que volver a como operaban, por ejemplo, en los años 90, porque lo tenían tomado. Con lo cual es una amenaza sumamente seria. La amenaza del ransomware, más allá de lo que les conté y lo que seguramente conocen, hoy se complejiza por dos cuestiones. Por un lado, los creadores del ransomware, los cibercriminales detrás del ransomware, están empezando a ser más selectos. ¿Qué significa que son más selectos? Antes se decía que el ransomware operaba en una modalidad que se llama spray and pray. O sea, hago spray y rezo para que alguien caiga preso de ese ransomware. O sea, es un ataque masivo y aleatorio. Lo que descubrieron los que están detrás de este negocio oscuro del ransomware es que les rinde más atacar a empresas específicas que tienen mayor capacidad de pago.
Con lo cual estamos empezando a ver el surgimiento de ransomwares específicos para un propósito. Incluso están empezando a aparecer tipos de ransomware dirigidos al mundo industrial. ¿Por qué un tipo de ransomware dirigido al mundo industrial es más conveniente para el atacante? Porque el mundo industrial es particularmente sensible, por todo lo que les vengo contando. Un ataque a infraestructura física tiene un nivel de impacto muy grande. Entonces, una empresa que, por ejemplo, para su producción por un ransomware está perdiendo dinero a cada instante, ¿sí? O incluso hasta podría tener un accidente industrial. Entonces, muchos atacantes están empezando a dirigir estos ransomware, lo cual lo hace mucho más peligroso. Y el otro tema que nos complejiza el escenario de riesgo es que yo hasta hace un tiempo atrás podía llegar a decir, bueno, en el peor de los casos lo pago, saco un seguro, hay seguros de ciberataques, y bueno, me protejo económicamente, y de última lo pago. Eso tiene dos problemas, tres problemas en realidad. El primer problema es que no necesariamente si pago me van a devolver los datos. Ese es el primero. Segundo, cuando yo pago, le estoy dando información al ciberatacante, le estoy diciendo básicamente que soy una empresa que está dispuesta a pagar, con lo cual posiblemente me pueda atacar de vuelta, con otra cara, con otra imagen, pero me vuelvo a atacar porque sabe que ante una emergencia voy a pagar. Y el tercer tema, que es el que están viendo en este slide, es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, situada en Estados Unidos, está previendo la posibilidad de aplicar sanciones a empresas que realicen los pagos por ransomware. En particular va a ser empresas que coticen en bolsa de Estados Unidos. Esto es un tema que está evolucionando, pero seguramente este tipo de legislación lo veamos cada vez más. ¿Por qué? Porque, como le dije antes, quien está detrás de la creación de un ransomware y recolectar el dinero del rescate es un grupo criminal. Hoy en día ya casi no podemos diferenciar entre cibercriminal y criminal común. Son todos criminales. Y el racional que hay detrás de este tipo de ley es que si nosotros pagamos el rescate, estamos en definitiva financiando a esos criminales o incluso financiando el terrorismo, ¿sí? Entonces estamos hasta ayudando a ese negocio. Entonces, lo que se busca detrás de este tipo de leyes que ven aquí es que las empresas apuesten a protegerse y que no les suceda, versus que les sucede y que paguen. Si terminan pagando, están alimentando este cibernegocio del ransomware, que tiene todas estas implicancias que les conté. Pablo, pasamos un poco más, ¿sí? Pasa un poquito más, ¿sí? ¿Por qué en particular vamos a hablar hoy de ciberseguridad y ransomware en un ambiente industrial? ¿Sí? Más allá de todo lo que les conté en general del mundo físico conectado al mundo digital que nos habilitó la Internet de las cosas, en el mundo industrial tenemos un tema bastante particular, o una instancia bastante particular de la problemática que les conté. En general, en el mundo industrial hace 10 años más o menos, lo que se llamaba IT, que todos lo conocen, IoT, Operational Technology, o sea, toda la tecnología que opera las plantas, los sistemas de control industrial, los PLCs, las consolas de control, estaban físicamente separados. Hasta muchas veces había gerentes de sistemas completamente separados. Había lo que se suele llamar un air gap, o una brecha de aire. No había ningún cable que pasara de un lugar al otro, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Qué pasa hoy en día? En realidad no solamente hoy en día, de unos años a esta parte, cada vez más el mundo IT y el mundo OT, o sea, el mundo de tecnología operacional, están conectados. ¿Por qué están conectados? Porque yo quiero, a raíz de que quiero obtener eficiencias, cada vez más controlar o tener mejor planificado el mundo de producción o el mundo industrial, y por otro lado quiero cada vez más consumir datos de ese mundo para aplicar herramientas analíticas y obtener eficiencias. Entonces hoy en día nos encontramos en este escenario del medio que llamamos moderado, ¿sí? Existe un nivel de conectividad entre los dos mundos. ¿Qué pasa cuando conecto los dos mundos? El mundo operacional originalmente no era un mundo muy amenazado por ciberamenazas, estaba bastante aislado, de hecho estaba prácticamente aislado de Internet. En la medida que el mundo IT, que es un mundo mucho más propenso a ciberamenazas, se empieza a conectar con el mundo OT, entonces abre una puerta para que el tipo de ataques que mencioné antes suceda cada vez más. Y esto no va a hacer más que crecer. ¿Por qué? Porque hacia donde estamos yendo de la mano de la transformación digital, y en particular lo que llamamos Industria 4.0, es al tercer escenario que llamamos amplio, en el cual directamente ya no es que tenemos un mundo IT y un mundo OT, sino que tenemos esos dos mundos convergiendo en simplemente
lo que es la tecnología de la empresa. Entonces ya no es solamente que tenemos un PLC, por ejemplo, que recibe órdenes de un sistema, o que recibe la programación de un ERP, o un sistema de control de manufactura, sino que tenemos, por ejemplo, sensores directamente instalados en la planta que se conectan directamente a un dispositivo que va directamente a la nube para procesar datos y alimentar, por ejemplo, una base con la cual hacemos analytics y prevemos cuándo tenemos que hacer el próximo mantenimiento de la forma más eficiente. Cada vez más vamos a estar cada vez más conectados. Entonces, lo que les vengo contando, los riesgos de tener muchos dispositivos conectados, más el impacto que tiene un dispositivo físico conectado al mundo virtual en el caso de un ciberataque, va a ser cada vez más el escenario común. Pasamos un poco más, Pablo, antes de darte la palabra, ¿sí? Y simplemente para reforzar el tema de ransomware, ¿sí? Ya les conté de qué se trata. Si conocen o si escucharon alguno de los casos más recientes de ransomware o más resonantes, FedEx, por ejemplo, se estima que perdió 300 millones de dólares a raíz de un ataque ransomware que sufrió en el 2017 aproximadamente. Maersk, la compañía global de logística, unos 200 millones de dólares. Maersk en particular tuvo durante varios días sus sistemas de control de los barcos, básicamente, porque Maersk lo que hace es logística, frenados varios días, lo cual no les permitía que atraquen en los puertos donde tenían que entregar la mercancía. Entonces, no solamente se demoraba la entrega, sino que todo el circuito se demoraba. Eso en una empresa tan grande, cada minuto, cada hora que la empresa se frena o se ralentiza la operación, nos cuesta mucho dinero. Hydro, una empresa alemana, 75 millones de dólares. Entonces, cuando hablamos de ransomware, estamos hablando de tipos de ataques que pueden realmente costar mucho dinero para la empresa. Pueden contar de diferentes maneras, por pérdida de negocio, por impactos físicos, en el caso de un ransomware industrial como el que estamos hablando hoy, o incluso por impactos legales, como les conté antes. Puede ser que por pagar, yo puedo incluso hasta tener una multa, con lo cual no son ataques que debemos pasar por alto. ¿Sí? Pablo, un poco más, y ya te paso la palabra. Paso una más, por favor. Nosotros en KPMG, en particular, consideramos que este tema es sumamente importante y creemos que gran parte del futuro de la ciberseguridad tiene que ver con proteger esta infraestructura física conectada al mundo digital. Por eso lo que armamos es una red que hoy me toca a mí, Walter, liderarla a nivel global, con profesionales focalizados en diferentes temáticas de ciberseguridad aplicada al mundo industrial alrededor del mundo. En diferentes países tenemos foco en diferentes industrias. En Argentina, por ejemplo, donde estamos Pablo y yo, tenemos mucho foco en oil and gas, por las características que tiene nuestro país, que tiene mucha industria oil and gas, pero también tenemos experiencia en otras industrias. De la misma manera, por ejemplo, nuestro hub en Alemania tiene mucho foco en life sciences, porque trabaja muy fuertemente con laboratorios como Bayer. Juntos trabajamos como una red de profesionales que colaboramos, ¿sí?, combinando nuestras capacidades para ayudar a las empresas, como muchas de las que están detrás de este webinar, a definir sus estrategias de ciberseguridad industrial, de forma de poder protegerse antes de que algo serio les pueda ocurrir, ¿sí? Bueno, después de esta introducción, Pablo, te voy a dar la palabra a vos para que nos contes un poco. Yo, bueno, creo que debe haber siempre un poco de miedo, preocupación. ¿Cómo podemos hacer para protegernos frente a este tipo de ataques, de forma de que los detectemos antes de que efectivamente nos ocurran? Así que, Pablo, te paso la palabra. Excelente, gracias, Walter. Ahí vuelvo a la presentación. Bueno, la idea es hablar un poco, continuar con lo que está diciendo Walter, de cuál es el impacto de un ransomware en un proceso industrial. Nosotros en Latinoamérica, desde México para abajo, estamos en un contexto en el cual las probabilidades de ocurrencias de ciertos ciberataques, como el que vemos en ciertos documentales o en películas, en el cual países atacan a otros países, no se están viendo en esta región. Los ataques que nosotros estamos viendo son, y estamos actuando y tomando, son ataques de ransomware que vienen de distintos vectores de ataque, o sea, caminos de ataque, formas de atacar a los procesos o a lo que son los equipos o sistemas ciberfísicos, como dijo Walter. Entonces vamos a bajarle un poco a la región, cuáles son los casos más comunes o las puertas de entrada a las organizaciones de estos tipos de ataque, específicamente hablando de la región de México para abajo. Un segundo que voy a tratar de ocultar esto. Ahí está. Listo. Bueno, lo que es
este es lo que estamos demostrando en este gráfico, es un poco lo que es el modelo de Purdue, es un modelo teórico en el cual se estructuran los sistemas de producción, los sistemas ciberfísicos. Es un modelo bastante viejo, no vamos a entrar en detalle de eso, pero hay distintos niveles en los cuales se agrupan los distintos assets que nosotros podemos encontrar en un sistema ciberfísico. Va desde un sistema 0 a un sistema 3, obviamente hay superiores, pero vamos a hablar entre estos 3 niveles, y un sistema de safety, que es seguridad física, que es el que nos controla cuando los sistemas de producción se van por fuera de los rangos de seguridad física estoy hablando, sistemas de seguridad de proceso físico se van por fuera de la parametría y podría provocar un impacto en el mundo real, ¿no? Un incendio, un desborde de algún tanque o demás. Entonces, por cada uno de estos niveles pusimos cuáles son las consecuencias, qué es lo que podría pasar si un ransomware infecta un sistema ciberfísico. Yendo de arriba para abajo de un nivel 3, en el cual nos encontramos con los servidores de los sistemas y las bases de datos, lo primero que va a pasar si yo me infecto con un ransomware, como ustedes saben, es voy a perder visibilidad de los datos de operación. Yo voy a perder la información el acceso a la información que yo tengo en mis servidores y en mis bases de datos. Al momento que mi servidor se me va a infectar, la capacidad de los operadores humanos a operar los sistemas también se van a caer. No voy a poder operar el proceso. O sea, la gente no va a tener acceso a los datos y visualizar qué es lo que está pasando en un proceso ciberfísico. No, por ejemplo, yendo a un warehouse, no voy a poder programar mis horas de producción, todos mis procesos de picking, no voy a poder programar todos mis deliveries de mis productos. ¿Está bien? También voy a perder, obviamente, todo lo que son integración entre datos, también lo voy a estar perdiendo. Pierdo todo lo que es la visualización, el acceso a los datos que se están recopilando en campo. En un nivel 2, que es donde está la red de supervisión, eso quiere decir, donde están las computadoras que me permiten acceder a los servidores, que a su vez me visualizás lo que está pasando en el mundo físico. Esas computadoras que corren normalmente en el 99% de los casos, sistemas Microsoft Windows, también se van a infectar. Entonces, el operador, la persona que está operando el sistema ciberfísico, mis plantas de gas, o como dije recién, un warehouse, o mis plantas de manufactura, no van a poder operar la planta. El humano no va a poder interactuar también contra esas computadoras, ya sea si tengo subsistemas que corren o que funcionan localmente esos equipos, no voy a tener acceso porque se va a bloquear esas computadoras. Lo mismo que las pantallas, a los que están más habituados en sistemas ciberfísicos, verán que al lado de cada proceso industrial físico van a haber pantallas tipo paneles que son parecidos a las tablets. Esas tablets también se van a cifrar, porque las tablets más modernas, esos HMIs, esos paneles, corren con sistemas Windows embebido, ¿está bien? Como los de Schneider. Entonces, esas pantallas tampoco me van a permitir la operación. A su vez, yendo más abajo, en lo que estamos viendo en los niveles 0 y 1, en los cuales están las computadoras de campo, ¿está bien? Son las computadoras que están leyendo qué es lo que están pasando en el campo, en los sistemas ciberfísicos, a través de los sensores, que son los ojos de estas computadoras, estos PLCs, estos equipos. No voy a estar, no se van a ver afectados por un ransomware, y esto lo hablo entre comillas, con los ransomware que están en el día de hoy, en el momento de hoy, conocidos en los ambientes, ¿está bien? Puede haber en el futuro, hay algunos papers que están haciendo pruebas de concepto en lo que son ransomware para estos tipos de computadoras. ¿Por qué no se ven afectados estos tipos de equipos? Porque estos equipos corren con sistemas operativos que no son los habituales como Microsoft Windows o Linux o distintos sistemas operativos más populares. Corren sistemas muy específicos en los cuales hoy los ransomware, siempre digo entre comillas, no están siendo objetivos de estos equipos. Y como dije antes, hay papers que ya están haciendo ransomware o pruebas de concepto para este tipo de equipamiento. Y este tipo de equipamiento es crítico, porque este equipamiento es el que me controla el proceso. Si yo tengo un warehouse o un campo de producción de petróleo, estos equipos son los que van a estar leyendo y teniendo el control real del proceso ciberfísico. Estos son los elementos core que hay que protegerlos por sobre todas las cosas. ¿Está bien? Y este es importante, yo tengo que proteger por sobre todas las cosas el nivel 0 y 1, como estamos hablando, ¿no? Pero ¿qué pasa si con el ransomware, como va a afectar los niveles 2 y 3, qué va a pasar?
el humano no va a tener interacción con el sistema. Y vos no podés dejar una planta de producción de aceros o cualquier tipo de manufactura o cualquier tipo de planta de oil and gas, generación, transporte eléctrico, distribución eléctrica, sin visualización. El operador, por algo están los operadores del otro lado. ¿El sistema va a seguir funcionando? Sí va a seguir funcionando, pero vos no puedes dejar sin visualización humana o sin visualización y sin operación humana el proceso industrial. O sea, es una decisión que la va a tener que tomar siempre los responsables. Yo no puedo saber, bueno, mi planta está funcionando y yo no sé qué está pasando, porque no tengo acceso a las pantallas, yo no sé qué está pasando en la planta. Sé que la están controlando estas computadoras de campo, estos PLCs, estos RTUs, están viendo qué es lo que está pasando en campo. Pero yo, humano, no puedo saber qué es lo que está pasando. Entonces, es una decisión totalmente de riesgo. ¿Voy a dejar mi planta a ciegas funcionar y que pase lo que pase? Basándome hasta que se terminen siempre los procesos, o siendo un proceso batch, un proceso continuo, bueno, cambiaría el concepto, pero yo no puedo quedarme sin visualización de lo que está pasando en la planta. Y eso es una decisión que si ocurre un ransomware en cualquier sistema ciberfísico, el responsable va a tener que decir, trabajamos a ciegas, que no conozco a nadie que haya tomado esa decisión, o decimos, vamos a una parada de producción programada, vamos a parar la planta. ¿Por qué? Porque no estoy viendo qué es lo que está pasando. Eso es el caso más común. En una generación eléctrica es lo que voy a hacer. Voy a parar las turbinas de generación en el caso que tenga turbinas, bueno, siempre voy a tener, en los casos, 90% de los casos voy a tener turbinas de generación. En esos casos vas a parar lo que son las turbinas de generación, por ejemplo, de gas o cualquier otro tipo de ciclo térmico. En un caso, por ejemplo. Entonces yo lo voy a tener que parar. Y lo que son los sistemas de safety que hice más abajo, los sistemas también actúan de forma autónoma, también están programados para eso, pero también voy a perder la visualización de lo que está pasando en esos casos. Y por último, para cerrar este slide, hubo ataques dirigidos a los niveles 0 y 1, también de safety hasta el 1, que fue ataques muy avanzados que fue entre países. Acá en la región no se conocieron todavía ataques en estos niveles, pero no son ataques de ransomware, son ataques, ciberataques dirigidos como el que contó Walter, también son ataques a niveles que controlan el proceso físico en sí, las computadoras de campo, pero son ataques muy avanzados. Lo que nos enfocamos principalmente es a tapar el 90% de los ataques que ocurren en la vida real, ¿no? Que son ataques de ransomware, que son los más populares de los que están ocurriendo actualmente. Ahora vamos a plantear algunos ejemplos de fuentes de ataques en los procesos industriales, que son los más comunes, que es los que estamos viendo actualmente en los trabajos y principalmente los ataques que estamos trabajando específicamente de ransomware. Y aún así, en base a eso, las estrategias de las empresas están trabajando en medidas o sea, el concepto de, capaz me estoy adelantando un poco, pero el concepto de prevención es, sí, yo me puedo prevenir a que no choque el auto, yo me puedo prevenir a que me ataque un ransomware. Voy a poner ciertos elementos que los vamos a ver al final, pero ¿qué es lo más importante? Estar preparado para que, bueno, saber que me ataque un ransomware, yo sé que me atacará un ransomware, aunque tenga 100 medidas de seguridad o lo que sea. Yo tengo que estar, lo más importante es estar preparado para que una vez que me pase, recuperarme lo más rápido posible de estos tipos de ataques. Volviendo a la presentación, después desarrollamos un poco más este tema. Las fuentes de ataque más comunes, ya sean de ataque o amenazas más comunes en internas y externas. Internas, vamos a plantear algunos escenarios con usuarios internos de la red corporativa, después operadores del sistema ciberfísico, plantas de producción, y las externas, ciberataques remotos o terceras partes autorizadas que vienen a trabajar a mi facilities. Vamos a empezar por las partes internas, algunos escenarios comunes que hemos visto en la industria. Lo más común es, siempre nosotros, como ustedes saben, desde la perspectiva de TI y también desde la perspectiva de operaciones, se reciben todo el tiempo mails, es muy común, y phishing es una de el número 1 que podemos decir de vectores de ataque, o sea, caminos para atacar una organización. Y esa es la forma más común de la que está ocurriendo, es la número 1 en el ranking, ¿no? Acá tenemos un caso que una persona recibe un email con información sobre el sector energético en un PDF. Al abrir este archivo le pide que habilite, y es común, ustedes saben, cuando en el PDF dice habilitame lo que son los add-ons para tener más visualización de ciertos elementos en el PDF. Por ejemplo, la firma digital. La firma digital, por defecto,
en lo que es Acrobat no se te abre por defecto, vos lo tenés que habilitar. Bueno, es muy común que va a hacer todo el mundo y todo el usuario común va a habilitarlo. O sea, nosotros mismos lo hacemos cuando necesitamos ver la firma digital realmente de un documento. Al hacer esto, nosotros sabemos que el Acrobat es algo que está todo el tiempo, en este escenario lo pusimos, ¿no? Es algo que es común que siempre venga, tiene un montón de vulnerabilidades y es muy utilizado por los ciberatacantes porque es una aplicación muy común y todo el mundo se siente confortable con esta aplicación. Entonces, en este escenario pusimos un PDF en el cual se habilita en la pantalla, se habilita ciertos add-ons de este archivo y lo que hace estos add-ons es explotar alguna vulnerabilidad del Acrobat para instalar un malware dentro del equipo, este ransomware dentro del equipo. Lo que tiene estos sistemas es, como dice el paso 4, dice, se levanta para preguntarle a un compañero y observa el mismo mensaje, porque el ransomware lo que están haciendo, y cada vez fueron mejorando las técnicas, son muy humanas las cosas, ¿no? En esta perspectiva. Lo que hace es, yo infecto una máquina, pero no instantáneamente empiezo a cifrar y a bloquear esa máquina. Voy a propagarme, y una vez que me propago en una ventana de tiempo, cifro todas al mismo tiempo. Porque ¿qué pasaría si no? Se me infecta la mía y se enchufo rápido las demás máquinas y como que, entre comillas, aislaría el problema. Los ransomware están usando esa estrategia. Tiene una ventana de tiempo de infección y después de cifrado, para que el impacto sea mucho mayor en la organización. En el caso de un USB infectado, se necesita descargar ciertos trends de producción, ¿no? ¿Eso qué es lo que sucede? Como en las redes, puede haber ciertas islas de producción o ciertos puntos de la red de operaciones que esté pseudo aislada de la red de corporativa. Entonces, es muy común que se pasen backups, archivos entre USBs. Eso es muy recontra común en todas las plantas. Siempre pasa, siempre lo he visto, es muy común. Entonces, ¿qué pasa con ese USB? Ese USB lo usan para todo, para la casa, para la computadora, para pasar entre cosas en corporación, para todos lados usan el mismo USB. Este USB sin embargo, no utiliza un USB autorizado, se utiliza un USB común. Es muy raro que las compañías tengan USBs específicos para una tarea específica, ¿está bien? Entonces, ese USB es multi-USB, se usa para todo. Para cualquier cosa que se quiera transportar, se va a usar. Cuando se enchufa este USB a una estación de operación, una estación de ingeniería, una estación de la red del sistema ciberfísico, se va a infectar. ¿Por qué? Porque los sistemas de producción, los sistemas informáticos que dan soporte a la producción, no tienen, es común y es así, no tienen las mismas medidas de seguridad que tiene un sistema como los de IT. ¿Por qué es eso? Porque las ventanas de actualizaciones de antivirus y distintas herramientas de seguridad que yo tengo en los ambientes de operaciones, a distintas, no hay muchas, no se utilizan muchas, no suelen estar actualizadas porque los vendors que dan estos software para dar soporte a la producción no corren con las mismas velocidades que corren en IT porque ellos tienen que asegurar que al bajar una firma a un antivirus o actualizar un motor de antivirus, tienen que seguir funcionando sus sistemas físicos. Imagínense, si yo instalo una firma y esa firma me afecta a la producción, me la podría bloquear a la producción, porque me tomo un archivo diciendo que es un malware y no lo es. Entonces, es común que las ventanas de actualizaciones en los antivirus sean largas. Y es común, y por eso hay que trabajar de otra manera en sistemas de control. Pero bueno, en base a este escenario que me explayé un poco, se infecta ese equipo y las computadoras pasa lo mismo. Se empiezan a propagar el malware y se bloquean. ¿Qué es lo que sucede? Los operadores no van a poder ver qué es lo que está en el proceso. Si quieren bajar una nueva ola de producción de un nuevo producto, no van a poder. Si están controlando un proceso ya sea de oil and gas, de transporte de cualquier tipo de producto, transporte de energía eléctrica, distribución, no lo van a poder ver. No van a poder ver qué es lo que está pasando. En conclusión, decisión de gerente de planta, ¿qué hacemos? ¿Paramos o no paramos? Van a tener que parar. Después, en el escenario 3, es muy común también encontrar access point o puntos de acceso a la red de accesos remotos no autorizados. Como dice acá este ejemplo, Eric ha estado trabajando varios días en arreglar un problema técnico en el sistema SCADA, entre comillas, es el sistema de uno de las arquitecturas de los sistemas informáticos que le da soporte a los sistemas de control. Entonces, cuando pasa esto, los sistemas de control suelen, en ciertas comillas, no tener acceso directo a Internet en el normal de los casos. Directo quiere decir, tienen conectado un módem directamente a Internet. Obviamente tiene restricciones,
no son las mejores normalmente. Es más, yo he visto plantas de generación eléctrica que venía la conexión a internet, al firewall, para darle control de acceso al sistema de control, y directamente hay conectado un equipo a la turbina de generación eléctrica. Y eso lo hizo allí, y yo lo vi en una de las plantas. Entonces, hay ciertos elementos que nadie sabe qué es lo que hay adentro. Hay cajas que dicen, bueno, para esto está conectado a internet, ¿y cómo está conectado a internet? En ciertos casos, volviendo a este ejemplo, suele pasar que necesitas tener acceso al sistema porque lo tiene que reparar el proveedor. Bueno, el sistema de control, el sistema ciberfísico tiene que seguir andando porque eso es lo que le da plata a la compañía. Lo que más importa en una compañía de producción es la producción. No importa si yo tengo mails, tanto como que las líneas se pararon, la producción se paró, se me paró el warehouse, tengo que seguir haciendo el delivery de mis productos, hay que seguir produciendo. Sin esto no funciona, no existe la empresa. Entonces es común que si todos desesperados, vamos a conectar un modem 3G, un modem 4G a mi red de control para que mi soporte técnico, soporte ya sea Schneider o mi integrador local, me dé soporte sobre el sistema de control. En esos casos, ¿qué es lo que sucede? Sistemas que son por naturaleza vulnerables, los dejo directamente conectados a Internet. Eso lo he visto cientos de veces, en todas las compañías pasa, accesos no autorizados por modems o hacen bypass con cables, y así han sido vectores de ataque. He trabajado en esto en Centroamérica en casos de este estilo, ¿no? Que se infectaron ransomware por la culpa de estas cosas, interconexión de cables o modems 3G conectados directamente. Pero no hay un ciberatacante que va a estar atrás, normalmente digo, ¿no? En este ejemplo, no hay un ciberatacante que va a estar atrás, se conectó a la empresa X, entonces lo voy a atacar. Siempre hay, como ustedes saben, hay bots en Internet, robots que están todo el tiempo escaneando las redes. Cuando encuentran una red vulnerable, se meten adentro de la red, infectan y después le envían la información al atacante diciendo, pude infectar esta red. Son pequeños robots o scripts que están corriendo todo el tiempo en Internet, que corre el atacante para encontrar alguna víctima. Cuando se infecta esa víctima, le avisa al atacante, ya pude atacar. Por último, otro ejemplo muy común, y es recontra común, nosotros no tenemos un gobierno de los proveedores. La gente de ciberseguridad industrial, cuando ya es un poco más maduro, porque tenemos cyber y cyber industrial, una parte de cyber, ¿no? De cyber corporativo, cyber IT. Usualmente no se tiene control de los proveedores que acceden y dan soporte a las distintas facilities. En este caso, en un contratista es autorizado a ingresar a la planta, que es muy común. O sea, tengo que hacer un mantenimiento de uno de los equipos, de alguna de las máquinas, de mi sorter en un warehouse o mis compresores en una planta. ¿Está bien? Yo lo voy a dejar entrar porque es común. Viene todos los meses, cada 3 meses viene y me hace los mantenimientos planeados de cada uno de los equipos. Claramente, gente de seguridad me hace toda la revisación física, tiene todas las medidas de seguridad, tiene los EPP, tiene los cursos hechos, tiene todos los elementos que debería tener para trabajar. Sí, listo. Tiene los permisos, entra a la planta. Sin embargo, nadie va a pensar, esperen, tengo que ver qué sistemas informáticos también voy a usar. Estoy utilizando laptops, ¿qué laptop está usando? ¿Están actualizadas? ¿Tienen algún problema esas laptops? ¿Tienen algún malware esas laptops? ¿Tienen antivirus? ¿Están actualizadas? Lo básico. Tienen lo que son licencias originales de los software que vas a utilizar, porque si no, a veces se bajan cosas craqueadas que tienen malware adentro, ¿no? Y es muy común en proveedores más chicos. Entonces, esos son elementos que nadie revisa al momento. Nadie de gente de mantenimiento, instrumentación y control va a revisar esas cosas cuando la persona entra en la planta. Entonces, ¿qué hace el proveedor? Y lo tiene que hacer, se conecta al switch de comunicación, al switch de red, por un cable de red, porque tiene que tener acceso a la máquina que le va a hacer mantenimiento. En esos casos, esa laptop también la utiliza para navegar en el hotel, porque está viniendo en un viaje, y la utiliza para otras cosas que no son las corporativas. Y a su vez, esa máquina estuvo conectada en otra planta hace unos meses atrás, o hace una semana atrás. Esa máquina es la herramienta número 1 de propagación de malware. Es exactamente igual que un USB. Va, se conecta, y peor aún, porque va a tener acceso normalmente, hablemos de un caso realista, ¿no? En este caso, va a tener permisos de administrador, porque tiene que trabajar con altos privilegios en la máquina. Entonces, cuando entre, se va a propagar peor para todos lados, ¿no? Todos estos 4 escenarios que dije son los más comunes y pasan en todas las industrias. Por eso elegimos 4 rápidamente para hablar. Programas de ciberseguridad industrial. O sea, ¿cómo yo encaro herramientas, ¿no? Un programa de ciberseguridad industrial, porque
los programas de IT no suelen matchar como vienen directamente a los ambientes de operaciones, porque la naturaleza de los ambientes son distintos, las necesidades son distintas. Lo más importante es el safety y la disponibilidad de los datos, de los procesos productivos. Sacando el caso de Pharma, que también es importante la integridad de los datos, ¿no? Entonces, hallazgos no comunes en el antes de un programa es equipos no actualizados, usuarios compartidos, oper, admin, comunicaciones entre IT y OT, entre corporación y la planta sin las debidas medidas de seguridad, que todo eso me da un camino directo a los sistemas de control. Eso quiere decir, se me infecta cualquier cosa en la red corporativa, en la red de emails donde accedemos a internet directo, en un segundo se me va a infectar la red de control. ¿Por qué? Como les dije antes, la red de control no tiene las medidas de seguridad que tengo en IT. Y si en IT no lo pude parar, imagínense cómo se propaga para operaciones. Puede ser que no me está explotando nada en IT, ninguna vulnerabilidad, pero en el área de operaciones va a encontrar muchísimas vulnerabilidades, por lo que le conté antes de las ventanas de actualizaciones. Entonces ahí se va a desparramar. Y peor aún, como las redes de operaciones no suelen estar segmentadas de una forma de la perspectiva de ciberseguridad, se me van a infectar todas las líneas o todas las facilities que yo tenga intercomunicadas. En una empresa muy grande yo voy a tener múltiples facilities. Y no es el caso de la presentación, pero piensen también en la conexión de terceras partes. GE, Schneider, Siemens, todos los vendors, grandes vendors, terceras partes como los entes que regulan, regulan los transportes de energía, ¿no? en los distintos países, van a tener interconexión a mis redes propias, ¿no? O sea, terceras partes están accediendo directamente a mi red. ¿Cuáles son las medidas de seguridad? No sé, porque ciberseguridad nunca entró ahí para ver cuáles son las medidas que deberían tener o si tienen las medidas adecuadas de seguridad. Hasta en un puerto también, viene el puerto, en el caso de países con puertos, puertos en los países, perdón, cuando viene el barco se va a conectar también al muelle. Ahí estoy interconectando el sistema de control de un barco con el sistema de control de un muelle, ¿no? O sea, todo está interconectado. Aunque piensen que no, que la planta está aislada, no está aislada la planta. Está conectada a corporación, está conectada a terceras partes, porque siempre una planta grande, aunque sea, va a tener una medición de la electricidad que está consumiendo por el distribuidor de energía, o el transportista, o quien sea. Depende del país. Después de un proyecto, se recomienda tener una segmentación de redes, eso es muy importante. Segmentación de redes es siempre trabajás muy, dependiendo del tipo de sistema ciberfísico, trabajás muy a la par del vendor, ¿no? Tienen sus distintas naturalezas. Pero lo importante es segmentar las redes, tener la adecuada segmentación, no tener una red plana. Gestión de backup es importante. Las plantas hacen backup, siempre van a hacer backup. Es muy común. O sea, no encontré una planta que me diga no hacemos backup. Pero ¿qué es lo que pasa? Todas hacen backup en un punto, o sea, en un NAS o en un punto centralizado de la red, en el cual, si viene un ransomware, también me va a afectar mis backups. Eso va a pasar. Y eso siempre es común. En todas las plantas que estoy trabajando ahora, haciendo planes de gestión de ransomware, ¿me hacen backup? Sí, todas hacemos backup. Pero el problema es que ese backup no tiene las medidas de seguridad para un ataque de ransomware. Gestión de parches no es tan común. Hay facilities, yo he visto sistemas ciberfísicos o empresas que lo hacen. No todas, cierta parte, porque es caro. Pero siempre se puede llegar a un punto medio en el cual es viable hacer gestión de parches. Actualmente es uno de los proyectos que trabajo bastante, mi equipo trabaja bastante. Inventario de activos. Yo necesito saber qué tengo para protegerlo. ¿Operaciones tienen su inventario? Sí, pero desde la perspectiva de ciberseguridad no. Yo necesito saber, viene una amenaza ransomware que explote una vulnerabilidad X. Bueno, ¿cuántos sistemas tienen esa vulnerabilidad X? Yo necesito saber si tienen Windows 2012. ¿Cuáles son los equipos que tienen Windows 2012 R2? No lo sé, porque ese inventario no está en operaciones. Yo tengo un inventario que digo, tengo 10 computadoras, tengo 300 PLC, pero tengo 10 PLCs de tal modelo. ¿Está bien? Control de acceso y gestión de incidentes. Control de acceso es clave, ¿está bien? Control de acceso es algo que yo debo tener siempre en cuenta. Y después, para que no se propague, para tener una barrera más de propagación. Y gestión de ciberincidentes. ¿Qué es? ¿Ransomware nos puede agarrar? Sí, nos puede agarrar. Es probable que nos agarre. Hay que esperar. No sabemos cuándo, pero tarde o temprano nos va a agarrar. Pero ¿qué va a hacer lo primero que hace el C-Level? Se va a dar vuelta y decir, no están preparados para recuperarse ante un ransomware. Deberían estar preparados para prepararse. Tuvimos, no sé, años hasta que estuvieran atacando los ransomware. Entonces, ahora el mindset está cambiando un poco en las industrias, la gente de ciberseguridad, diciendo, está bien, vamos a hacer lo que tenemos que protegernos, está bien, pero cuando nos agarre, yo tengo que tener
un proceso de recuperación que estar seguro que voy a poder recuperar mi sistema de producción en el menor tiempo posible para recuperarme. Eso es un trabajo, todo lo que dije del lado derecho es 101% colaborativo con la gente de operaciones. Todo eso de ahí no se puede hacer si ciberseguridad industrial no trabaja con operaciones y que ciberseguridad entienda, sepa de sistemas de control industrial para entender y poder trabajar conjuntamente para llevar este sistema de producción. Esto es un poco el ciclo de cómo trabajo en un sistema de gestión de incidentes, en este caso de ransomware hablando, ¿no? Pero esto es genérico. Nos tenemos que preparar para tener un ransomware, tenemos que tener herramientas de detección. O sea, mientras más rápido detecto el malware, más rápido voy a tener un downtime en mi línea de producción, en mi proceso. Entonces, importante, me tengo que preparar, tengo que detectarlo lo más rápido posible, tengo que saber cómo remediarme y cómo contenerlo para que no se propague para todas las plantas, todas las líneas. Es muy importante eso. Y después, ¿qué hacemos luego? ¿No? También viene un poco de las lecciones aprendidas. Esto pasó por esto, bueno, vamos a mejorar, ¿no? La mejora continua. Y en resumen, un programa de ciberseguridad, algunas recomendaciones generales. Tener en cuenta el impacto de un ransomware. ¿Está bien? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto si yo tengo un ransomware hoy en mi industria, ¿no? En mi planta, en mis facilities, en mi sistema ciberfísico? Tener políticas y procedimientos. Esto, fíjense, viene acceso de terceras partes. Por ejemplo, entraría acá. Política y procedimiento, viene un proveedor, ¿qué es lo que debería tener en cuenta? Training awareness, eso es fundamental. El humano siempre es el principal puerta de acceso para todo. Entonces, el humano debería estar entrenado. El humano debería, o los equipos deberían saber cómo detectar un malware, cuáles son las medidas básicas que deberían tener en cuenta. Pasar con las famosas tarjetas rojas que en todas las industrias se ocurren, ¿no? Ver que hay alguna situación anómala, decir, levantar la mano y decir, esto no está bien, y saber por qué no está bien, ¿no? Eso estamos trabajando, por ejemplo, en plantas alrededor del mundo, en múltiples idiomas, en este tipo de trabajo. Entrenar a la gente de operaciones que sea capaz de entender un entendimiento de los ciberataques dentro del mundo industrial. Antivirus y patching, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer en los sistemas de control. Es algo que se está trabajando mucho. Y son medidas de protección. Y después, gestión de incidentes, si me pasa, bueno, trabajemos en esto. Ese es un nivel superior de madurez, pero se pueden trabajar siempre en paralelo estos dos. Es algo muy común es algo común que se utilizan en las industrias. Bueno, acá dejamos abierto, tenemos unos minutos para hacer preguntas. Si nos quieren hacer preguntas de lo que sea, estamos abiertos a ellas. Sí, yo ahí mandé para el chat si alguno tenía alguna pregunta, o si no, perfectamente también, sí, lo podemos hacer en vivo como deseen, tenemos unos minutos. Ahí, y hacen backup. Sí, Fernando dice, ¿y hacen backup en la misma PC? Sí, claramente, Fernando. Eso es muy común que hagan backup en la misma PC y en un mismo repositorio en común. Eso es algo que es claro. Es claro y pasa todo el tiempo. Y muchas de las empresas no tienen en cuenta la conexión de terceras partes. Por ejemplo, en Chile nos pasó cuando se infectó Enel, la empresa de distribución eléctrica, en la cual estábamos trabajando en una empresa de oil and gas que tenía conexión a esta empresa, porque es lógico, porque tiene que tener conexión, porque tiene que ver sus niveles de consumo eléctrico. Pero ¿qué utilizan? ¿Qué interfaz utilizan para hablar mi sistema con su sistema, ¿no? Es algo que tener en cuenta eso. Pregunta Leonid, ¿cuáles consideran son los sectores hoy en día que pueden ser más susceptibles a ataques de ciberseguridad? Hay estadísticas de este estilo, pero todo fundamentalmente, hablando en condiciones normales, como yo digo, de presión y temperatura, son los sistemas, las compañías que tienen mayor superficie de ataque, o sea, más exposición en la industria. Eso puede ser, por ejemplo, en sistemas eléctricos. Vos tenés muchísima exposición, porque pensá que lo tenés totalmente distribuido. Sistemas de energía en general son sistemas distribuidos, físicamente distribuidos en distintos puntos de un territorio. Entonces, es más difícil de gestionar la ciberseguridad. Ataques que estamos trabajando mucho es manufactura. Manufactura es algo que están también siendo blancos de ataque es bastante común. También lo que es, por ejemplo, almacenes inteligentes, también es algo que estamos trabajando bastante. Pero a grandes rasgos, manufactura y el rubro en general, energía, son los que
están recibiendo principalmente la mayor cantidad de ataques según las estadísticas. Pero es importante recalcar que el ransomware, como dije, como Walter dijo al principio, no va orientado a una industria o a un sector, sí, cuando se quiere hacer un ataque específico, pero también tenemos que tener en cuenta que puede haber ataques no dirigidos que están en la red, en Internet andando y encuentran una red y entran, ¿no? Como dije, el ejemplo de mantenimiento, ¿no? Un modem 3G. Los ataques más dirigidos, o sea, las empresas, y no son empresas de Latinoamérica, que nosotros estamos trabajando con, por ejemplo, las 2 empresas muy grandes acá en Argentina, 3, han sido blancos de ciberataques dirigidos, ¿está bien? Es común que sirvan las empresas de ataques dirigidos, es algo muy común. Ruth dice, no sé si me salió una pregunta. Sí. Tener mi plataforma de servidores y backup en nube me ayuda o no a tener ataques de ciberseguridad. Depende de la interconexión entre las redes. Depende de la interconexión entre las redes. Nosotros estamos haciendo unas estrategias de backup de ambiente de operaciones en las cuales aislamos una de las copias de seguridad, siempre de ventanas, una de las copias de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ransomware y se me infecta la nube, lo que yo tengo en la nube, se me infecta lo que yo tengo también en mi planta, y también se infecta lo que tengo en corporación, pero yo necesito recuperarme rápido. ¿Qué va a hacer corporación? Corporación también va a tener múltiples stakeholders que van a decir, yo necesito mis backups. Entonces, ahí va a haber una condición de carrera entre todos para hacer un restore de las backups. Entonces, a veces la estrategia es también tener copias escalonadas aisladas físicamente en la planta. Eso es una de las cosas recomendadas, ¿no? Pero en la nube sí, se puede infectar exactamente igual. ¿Qué es más recomendable tener servidores físicos o en la nube en temas de ciberseguridad? Depende de la estrategia, ¿no? O sea, no hay porque esté en la nube va a ser más seguro o no, o va a ser menos seguro. Tal vez, ¿cuál es el problema que tenemos en la nube? Que al tener la madurez de la gente de ciberseguridad y la velocidad de los distintos cambios en la producción de la nube, sacando un tema de sistemas de control, ¿no? El desconocimiento de la gente de ciberseguridad también, porque son temas nuevos, puede pasar que sea peor tenerlo en la nube por un tema de operación humana. Porque no tengo conocimiento, entonces no aplico las medidas de seguridad que debería operar porque no las conozco. Eso podría jugar en contra, depende de la madurez de la compañía. ¿Está bien? Es algo que deberíamos tener en cuenta. En sistemas de control, hoy los sistemas de control, que estamos hablando de sistemas ciberfísicos, funcionan más físicamente internas en la corporación por temas de latencia y velocidad en lo que son las comunicaciones. Luis dice, no creo, eso te permite tener una rápida respuesta a ataques. Que estén en la nube, pero lo que sucede, no sé si me dijiste eso, Luis. Sí, me parece que eso se refiere a una respuesta anterior, ¿no, Pablo? Si no, ahí hay otra pregunta, ¿sí? Ok, entre todas las aplicaciones vulnerables, una de las polémicas es la aplicación por la que estamos haciendo Zoom. Hoy en día es tan segura como... perdón, denme un segundo, me están hablando mucho. Hoy en día, ¿qué tan segura es esta aplicación Zoom? Teniendo en cuenta que muchos equipos de las compañías abren puertas traseras por donde puede atacar el malware. Bueno, sí, Type, BNC, he visto plantas de producción con TeamViewer, con la clave que se expone el ID de conexión. Mientras más puertas abras, sin gestión, más inseguridad. Acceso remoto al sistema de producción tengo que tener, sí se puede. Las plantas hoy en día, más con el tema de la cuarentena, se abrieron un montón y se pueden abrir de manera segura. Hay herramientas para hacer eso. Sí, igual creo que había una pregunta más genérica que es, ¿qué tan segura es Zoom? Zoom tuvo algunos... generó una cierta mala fama hacia principios del año pasado por algunas vulnerabilidades que se le descubrieron. La verdad que la mayoría de los software tienen alguna vulnerabilidad o alguna brecha. No te puedo decir exactamente si todas las que se descubrieron fueron parchadas, pero Zoom de ese tiempo, que fue al principio de la pandemia, esta parte estuvo liberando muchos parches y muchas nuevas versiones que fixean muchos de esos problemas que hay. No quita que no pueda haber algo, que pueda haber un incidente, pero hoy la preocupación respecto a los servidores Zoom es mucho menor. No te puedo decir preciso, porque no estuve siguiendo cómo fueron saliendo los parches, porque no es la que más usamos nosotros. Pero te puedo decir que está mucho mejor parada que lo que era hace un año atrás aproximadamente, cuando se originó un poco de revuelo, porque se descubrieron varios huecos. Pablo, si querés seguir con la siguiente. Sí, agarra la última, estamos quedando sin tiempo, me imagino. Fernando dice, los sistemas de protección, ¿no? Es respecto a equipos de protección para la red. ¿Tiene alguna preferencia por alguna solución de protección que ofrezca hardware y software para minimizar este tipo de ataques y vulnerabilidades? Como el caso, bueno, ahí habla de Sophos u otras soluciones. ¿Qué es lo que sucede? Yo agarro un sistema de control, un sistema ciberfísico y no puedo decir voy a poner Sophos.
voy a poner tal otra, Symantec o AVG o cualquier antivirus o cualquier herramienta o solución de ciberseguridad en los sistemas, porque los vendors no me lo van a permitir, porque ellos me venden Siemens, GE, quien sea la empresa, ABB, me vende un producto, y ese producto yo no lo puedo modificar, no puedo instalarle un programa. Entonces, que no esté avalado por ellos, ¿no? En el caso de Siemens te va a decir, yo uso McAfee tal versión. McAfee yo tengo que firmware, qué actualización y qué configuración le vas a tener que bajar ese antivirus. Entonces no es tan libre que yo pueda definir, voy por tal solución. Sin embargo, puedo utilizar herramientas para la monitorización. Ahí los vendors no me pueden decir absolutamente nada, porque no estoy tocando sus sistemas, no estoy interactuando con sus sistemas, sino uso herramientas pasivas para ver qué es lo que está pasando en la red, como un sistema de detección de intrusos, ¿no? Yo estoy viendo qué está pasando, específicos para operaciones. Estoy viendo qué está pasando y si hay algo me avisa. Pero es muy difícil instalar antivirus que yo quiera en un sistema ciberfísico, porque los equipos pierden la garantía, principalmente por eso. Y la última, perdón, no sé si puedo responder la gente en Champ la última. Luis dice, cambio la pregunta, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para cuando los empleados traen sus dispositivos o trabajan desde casa? En sistemas de producción no es tan común, ¿no? Que traigan sus propios equipos, sino los equipos están ahí. Pero sí es común y es muy común que ya con lo que dijo Walter de Industria 4.0, yo acceda a mi sistema de producción con mis tablets o mis celulares. O bueno, por web puedo acceder con mis computadoras. O sea, y eso no lo puedo aislar porque ya es ir en contra del camino, ¿no? En contra de la evolución, ¿no? Y es espectacular eso, porque yo tengo lejos, en cualquier parte del mundo, y puedo ver desde mi tablet o mi celular la producción. Las mejores medidas de seguridad es que todas las interfaces que yo tenga hacia mis sistemas de críticos, que son mis sistemas de producción, tengan las medidas adecuadas de seguridad. Yo no puedo puedo aplicar sandbox dentro de mis sistemas, ¿no? O sea, mis celulares, mis tablets, yo puedo tener un sandbox. Zonas del sistema que estén aislados, controlados para que yo pueda acceder a mis sistemas de producción. Es muy común que se vea esto. El uso del sandbox es las medidas más populares hoy de protección que se están habituando. Sin embargo, vos ves Schneider que te habilita en su sistema de control el uso de TeamViewer, y ahí TeamViewer no usa ningún sandbox, accedo desde internet al TeamViewer. ¿Está bien? Es algo Disculpa, Pablo, quería completar un poco a la pregunta de Luis. Yo creo que también Luis pregunta en general, ¿no? O sea, en este momento, más allá de lo que le pasa a los industriales, creo que le pasa al empleado corporativo común, digamos, cuando trabaja desde la casa, ¿sí? Ahí Luis, complementando lo que dijo Pablo y generalizándolo un poco, lo ideal siempre es que vos tengas dispositivos gobernados, ¿sí? El escenario ideal es, bueno, yo estoy desde mi casa, pero estoy con una notebook de KPMG que tiene las políticas de KPMG, estoy con un celular de KPMG que tiene esas políticas. Aún así, por ejemplo, como dijo Pablo, nosotros permitimos que algunos empleados que no tienen celular de la firma tengan su propio device. Y algunos incluso tienen de la firma, pero prefieren el propio, una preferencia de marca y demás. Lo que nosotros les hacemos en tal caso es, si vas a usar un dispositivo propio, todo lo que son las aplicaciones corporativas están en un sandbox, ¿sí? Y incluso administramos qué cosas pueden instalar, e incluso por políticas bajadas en el celular, algunas aplicaciones corporativas. Si el celular, por ejemplo, no tiene una contraseña de desbloqueo mínima como la que exige la aplicación corporativa, esa aplicación se bloquea. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo ideal es si puedes dar dispositivos que están bajo tu gobierno. Y si no, trabajar con sandboxes, ¿sí? Y después hay algunas medidas que tienen más que ver con cómo trabaja la persona. Prohibir, por ejemplo, el uso de G-Drive o ese tipo de dispositivos, de mecanismos de compartir información para información altamente confidencial. Ese tipo de cosas también te pueden ayudar más desde el lado de lo que son las conductas, ¿sí? Excelente. Y para cerrar, por lo menos, una pregunta que hizo uno de los asistentes, que dijo que es más rápido recuperarse de un RAM, recuperarse en ambientes de cloud. Pero lo que pasa es que los sistemas de control no corren en cloud. El 99% puede haber alguno nuevo o algo que haga algo. No corren en sistemas cloud. Todos son premise. Todos vienen a un sistema de premise. O sea, los tenés físicamente en ese lugar. Entonces, lo único que podés vos tener en un cloud son cosas de data analytics, lo común estoy hablando, sistemas de data analytics, mantenimiento predictivo, que si yo los pierdo, no voy a parar la producción. O sea, en condiciones normales, ¿no? No voy a parar la producción.
por eso, lo que se está utilizando cloud hoy es más para gestión de datos, como un pie server en el cual yo voy tirando datos a la nube, pero no va a ser la producción en sí. Los sistemas que controlan la producción están en la planta porque son así las arquitecturas del día de hoy y hay que ver hacia dónde migran las tecnologías, pero siempre vamos a tener que, si yo tengo un problema de telecomunicaciones con mi cloud, por ejemplo, ¿no? O sea, un elemento que se tiene que tener en cuenta, yo no voy a poder estar viendo qué pasa en la producción de mi planta, ¿no? Entonces, Claro. para cerrar, ese es el punto que quería Sí, aclarar de on-premise cloud. completando lo que dijiste, Pablo, y yendo a esa pregunta, sí hay ciertos sistemas que si tenés en nube, son menos propensos a que se te infecten o puedes recuperarlos más rápido. Por ejemplo, si toda tu infraestructura que vendía es mayormente así, de correo, chat interno, la tenés en la nube, como es un software as a service, va a ser opaco al ransomware, ¿sí? Cuando es un infrastructure as a service, en realidad es un servidor más que puede ser infectado. Sí es cierto que la nube te puede dar otra agilidad, pero cuantas más cosas vos tengas como software as a service, más opacas van a ser el ransomware. Opacas significa que el ransomware no la puede infectar porque no accede a los datos directamente, sino que vos accedes a un servicio. Ejemplo, Teams, Office 365 y demás. ¿Por qué es importante eso? Que ciertas cuestiones básicas del funcionamiento de la empresa estén como software as a service, porque lo que hemos visto nosotros en la práctica es que entre una crisis de ransomware es muy importante no perder tus mecanismos de comunicación. Entonces, si vos el mail lo pudiste mantener el chat y algunas otras cosas como el WhatsApp, te permite, por ejemplo, coordinar la acción de respuesta. Si encima perdiste los mecanismos de comunicación en un contexto de pandemia donde todos están en sus casas, estás en un escenario todavía mucho más complicado, ¿sí? Bueno, creo que nos pasamos un poquito ya de la hora. No sé si está Vicky ahí, si Vicky querés cerrar. Yo lo que quería Walter y invitarles... Pablo, Sí, no, Vicky no se encuentra, está bueno, en una perfecto. reunión, Fernanda, pero bueno, estamos aquí en el equipo de AmCham Barranquilla y pues agradecerles a ambos por esta charla que me pareció muy interesante. Sé que vamos a tener más consultas sobre este tema y yo creo que vamos a abrir otros espacios para esto porque creo que a raíz, pues bueno, como ya sabemos todos con este de trabajo en casa, han surgido muchos cambios y esto aunque es un tema que digamos que las personas o las empresas no han estado como muy constantemente trabajando, creo que ahora sí es el momento y sé que se van a crear más espacios para poder profundizar en esto. No sé si ustedes tienen alguna diapositiva, algún slide donde estén sus datos que quieran compartir con las personas o si gustan a través pues, de las oficinas acá en Colombia, nosotros podemos ¿sí? compartir la información como prefieran. Perfecto. Sí, nosotros podemos compartir nuestros correos por aquí o se pueden comunicar con ustedes y yo los voy a compartir aquí por acá, porque me di cuenta que en el slide no estaba. Con todo gusto nos pueden dirigir mail directamente, pueden dirigirse a nuestros colegas de KPMG Colombia, a través de AmCham, en cualquier mecanismo que elijan para comunicarse. Nosotros con gusto vamos a ver la pregunta que tengan y atenderla. De la misma manera, si alguno dice, me interesó esto y quiero hacer una charla en mi empresa de concientización, porque a veces nos pasa, dice, me gustaría que esto lo escuche alguien más, no hay ningún problema, nos contactan y vemos si podemos armar algo específico, quizás incluso hasta más específico. Alguien me dice, yo trabajo en oil and gas y quiero, como CISO, quiero hacer un poco de concientización sobre la importancia de la ciberseguridad en el ambiente industrial, nos contacta y vemos si podemos dar algo más específico para su empresa sin ningún inconveniente. Claro que sí, ¿no? Y cuenten con eso, con el apoyo de nosotros acá en Colombia. Estamos muy atentos, pues apoyar a las empresas también a que abran estos espacios y pues que cuenten con nuestros aliados para todo este tipo de capacitaciones. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Estamos atentos a compartir pues la presentación y la grabación de esta charla si nos los permiten. Y les estaremos enviando a todos una pequeña encuesta para conocer pues qué otros temas quieran profundizar. Buen día para todos y Buen muchísimas día, ha sido gracias. un placer. Buen día, gracias.